Jóvenes, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos de nuevo. Este día estaremos hablando sobre los fundamentos de las máquinas eléctricas síncronas, también conocidas como alternadores o generadores. Bueno, vamos a iniciar. Los generadores síncronos trifásicos se usan prácticamente para generar bloques importantes de potencia. Los niveles de voltaje a que esta potencia se genera se encuentran en forma típica en el rango de los 13.8 kV y 28 kV. Este voltaje está prácticamente limitado por consideraciones de aislamiento y adicionalmente el número de conductores que se pueden colocar dentro de las ranuras del estator, ya que estos conductores deben tener una adecuada sección transversal para producir corriente y mantener las pérdidas óhmicas a un mínimo práctico. Bueno, a los niveles de voltaje mencionados sería posible transmitir la potencia generada en forma directa, pero esto podría tener también un nivel de pérdidas inaceptables, así como una excesiva caída de tensión, aún a distancias razonablemente cortas. Es por eso y absolutamente esencial transmitir potencia a niveles de voltaje altos que pueden ser en forma rutinaria a los niveles de 115, 161, 230, 400, 765 y 800 kV. Esta elevación de voltaje se logra por medio de los transformadores en las subestaciones eléctricas elevadoras para ser transmitidos a varios cientos de kilómetros, en donde los llamados extremos receptores, los voltajes son reducidos a distintos valores para subdistribución y utilización. ¿Qué podemos hablar nosotros del funcionamiento de un generador síncrono? Pues acá en la figura nosotros vemos un generador elemental y la forma de onda que genera este generador. El principio básico de operación de los generadores síncronos es bastante simple y se ilustra mediante la figura que ustedes ven acá en el monitor. Este generador síncrono tiene un electroimán que crea un campo magnético en el rotor. Este está acoplado a una fuente externa de potencia mecánica, por ejemplo, puede ser un aerogenerador, una turbina de gas, una caída de agua, cualquier elemento que nos permita hacer girar este eje que ven ustedes acá. Puede ser un motor de combustión interna también. Como resultado de ese movimiento se genera un flujo magnético continuamente variable que pasa por el bobinado del estator, en tanto el campo magnético del rotor gira, induciendo una tensión alterna a través del bobinado del estator. El generador síncrono convierte entonces la potencia mecánica de una fuente externa en potencia eléctrica que puede suministrarse a toda carga conectada a este. La tensión de salida ES, en función del tiempo que ustedes ven acá, forma esta onda que ven acá abajo representada. La forma en que los conductores se enrollan en el estator de todo generador síncrono determina las formas de onda de las tensiones inducidas a través de los bobinados del estator. En general podemos decir que un generador trifásico, estos bobinados se enrollan de manera que las tensiones inducidas sean senoidales o sinusoidales. El estator de un generador síncrono trifásico se compone de tres bobinas ubicadas a 120 grados entre sí. Como resultado, las ondas de tensión inducidas en los bobinados del estator también están desfasadas 120 grados entre sí. El estator de un generador síncrono trifásico también es muy parecido a un motor de inducción. Entonces, nosotros vemos acá estas partes que estoy señalando ahorita corresponderían nosotros al bobinado del estator. Acá tendríamos nosotros el medio
con el cual nosotros de una manera externa hacemos llegar a las espiras del rotor corriente directa o corriente DC, que genera un campo magnético que nos produce a través de ese movimiento y esa generación de flujo un voltaje de salida en las terminales del generador, dando cabida pues a lo que nos interesa a nosotros en este caso, que es generar corriente AC. Acá vemos nosotros también otros dibujos, otras figuras. Nosotros vemos acá un rotor trifásico. Ven que hay tres espiras desfasadas 120 grados cada una. Vemos acá atrás los anillos rozantes, que son el medio con el cual nosotros hacemos circular por cada una de las espiras corriente DC. De este lado nosotros vemos las tres fases o los tres bobinados que estarían desfasados 120 grados cada uno entre sí. De este otro lado, abajo pues ustedes ven ya el generador prácticamente entero. Ustedes ven aquí la fuente de excitación que es llevada hacia los anillos rozantes, ¿sí? Ven las espiras que están posicionadas o están dentro del rotor que genera el electroimán que hace fluir un flujo. También vemos aquí el estator. Vemos las partes polares en las cuales está enrollada la bobina, a través de la cual nos va a entregar la máquina un voltaje AC. La construcción de los generadores pues es bastante sencilla. Consta de un estator, un rotor, los anillos rozantes, las escobillas, la excitatriz y el primotor, que es la máquina que se encarga de hacer girar el rotor del generador. Vamos a hablar un poco del estator. ¿Qué podemos nosotros decir de él? Podemos decir que, como es típico en todas las máquinas eléctricas, el estator de un generador síncrono consiste de acero de buena calidad eléctrica, en forma laminada para minimizar las pérdidas por corrientes circulantes. El concepto de un buen acero eléctrico quiere decir que tanto la permeabilidad como la resistividad del material sean altas. Generalmente el acero al silicio satisface este requisito. El número de ranuras es generalmente tal que se puede usar un devanado trifásico simétrico. Esto es posible cuando el número de ranuras dividido por el número de polos y multiplicando este cociente por el número de fases es un número entero. Ustedes ven acá está la ecuación que modela lo que les acabo de decir. Vemos que todo este cilindro está hecho de acero al silicio para nosotros garantizar que la permeabilidad y la resistividad sean bastante altas. En las máquinas de baja velocidad y gran diámetro, tales como los generadores usados en las centrales hidroeléctricas, que tienen un elevado número de polos, la longitud del estator es relativamente corta. En cambio que las máquinas de alta velocidad, como aquellas accionadas por turbinas de vapor, se usan solo 2 o 4 polos y la longitud axial es varias veces su diámetro. A medida que las máquinas sean más grandes, se requiere de más cobre en las ranuras, y para acomodar conductores de gran tamaño se requiere ranuras de mayor profundidad. Entonces el estator debe de ser más ancho y fuerte en la base. Alrededor del 55% de la circunferencia de este estator debe bajar para los dientes, para permitir transportar el flujo magnético necesario en forma segura y sin exceder la máxima densidad del flujo. Esta deja aproximadamente el 45% de la circunferencia para ranuras que se deben de llenar con los conductores y el aislamiento.
podemos también nosotros hacer mención de algo, y es que más bobinas significa un número mayor de ranuras, y por otro lado menos ranuras pero más anchas significa menos espiras de conductores más robustos. El estator, eh, perdón, el rotor es la parte que gira en la máquina síncrona. Tenemos dos tipos, de rotor liso y de polos salientes. Hablaremos un poco de cada uno de ellos. Eh, Empezaremos con el de polos salientes. Eh, Diremos que la máquina con rotor de polos salientes tiene alimentación de DC en el devanado de campo del rotor. Para producir el campo magnético, a la zapata polar se le da una forma que permita que la densidad de flujo en el entrehierro tenga una forma senoidal. Las máquinas de rotor de polos salientes se usan en las centrales hidroeléctricas en donde operan a muy baja velocidad y entonces requiere de un elevado número de polos. Bueno, nosotros vemos en las otras diapositivas mostradas acá en el monitor, este es un rotor de polos salientes. Si se dan cuenta, pues cada una de las partes polares o cada uno de los polos sobresale por encima del eje que rota. De este lado nosotros vemos las partes que componen este tipo de rotor. Tenemos el devanado de excitación, tenemos también la zapata, el eje, tenemos también la jaula del devanado, y esta parte que ustedes ven acá es lo que nosotros le llamamos una araña. Acá abajo ustedes ven un rotor de polos salientes bastante grande, en el cual ustedes pueden ver la cantidad de polos que existe, y vean cómo es o de qué forma es el bobinado que está en medio de cada uno de los diferentes polos. Pero también nosotros tenemos el rotor de polos lisos o rotor cilíndrico. En los generadores de rotor cilíndrico, el devanado de DC está colocado en las ranuras del rotor. Como el entrehierro es uniforme, se obtiene una mejor distribución del flujo, comparativamente con las máquinas de rotor de polos salientes. Los rotores de tipo cilíndrico se usan en forma exclusiva en generadores accionados por turbinas de vapor, y como tales son conocidos como turboalternadores o turbogeneradores. Tienen por lo general 2 o 4 polos por sus aplicaciones a altas velocidades, y debido a que estos rotores son compactos pueden soportar las fuerzas centrífugas desarrolladas por los grandes generadores a altas velocidades. Algunas veces los rotores cilíndricos son no laminados y su ranurado se trabaja por afuera. Si ustedes ven acá, nosotros en este tipo de rotor vemos acá los anillos rozantes, vemos los polos y vemos los distintos devanados o el número de devanados que tiene. Acá abajo en la foto ya ven ustedes un generador, un rotor cilíndrico de gran tamaño. El hecho que sea totalmente liso es lo que le permite a él pues girar a altas velocidades en comparación con estos. Sucede que estos, el hecho que el polo sobresalga del eje que está en rotación, produce que las fuerzas centrífugas sean mucho más altas, y si eso sucede, puede hacer o es casi seguro que se destruirá al momento de estar operando la máquina. Aquí los pueden ver, el rotor o el generador de rotor liso. Ustedes pueden ver acá el entrehierro, lo mencionábamos que es totalmente uniforme. El entrehierro es esa luz o espacio o vacío que queda entre el estator y el rotor. Acá vemos también un generador de polos salientes. Pueden ver ustedes que el entrehierro no es uniforme. Y de igual manera tenemos que es toda esta luz
que está entre el estator y el rotor. Vemos las partes, vemos las zapatas, vemos las bobinas de campo que también están en este lado, vemos las líneas de flujo magnético que también están acá y vemos también nosotros las salidas del generador. Bueno, continuemos con la presentación. Vamos a hablar un poco de la velocidad de esta máquina. Esta ecuación es bien importante. Sucede que para nosotros acá en Guatemala la frecuencia es de 60 Hz. Entonces nosotros necesitamos conocer únicamente el número de polos de la máquina, despejar de esta ecuación P que representa el número de polos, y nosotros podemos conocer la velocidad en RPM a la cual debe de girar ese rotor. Entonces, para que las fuerzas electromotrices inducidas en los conductores sean de frecuencia fija, para nosotros 60 Hz, en Europa y algunos países de América 50 Hz, es necesario que el alternador mantenga una velocidad fija, o sea, la velocidad síncrona, según el número de polos. La velocidad síncrona es directamente proporcional al valor de la frecuencia que se desea obtener e inversamente proporcional al número de polos de la respectiva máquina que estemos nosotros trabajando, porque al pasar en cada vuelta de la rueda polar, los polos del mismo nombre bajo un mismo conductor se realizan en este número de ciclos eléctricos. Entonces, todo eso que hablamos ahorita nos lo modela nosotros esta ecuación que ven acá. Si nosotros despejamos n, que representa las RPM a la cual debe girar el rotor, nosotros encontramos que necesitamos conocer únicamente el número de polos para conocer a qué velocidad debe de girar ese rotor para entregarnos a nosotros una frecuencia de 60 Hz. Acá ven ustedes una pequeña tabla. Ven de este lado, esta columna es a 60 Hz, el número de polos. Algo que ustedes deben de recordar es que los polos vienen en pares o en parejas. Si dice número de polos, ustedes van a encontrar únicamente una columna de números pares, es decir, que tengo, en este caso que dice número de polos, número 2, tengo un norte con un sur. En una máquina con 4 polos, pues tendría 2 nortes y 2 sur. Aquí en 6, 3 norte y 3 sur, y así sucesivamente. ¿Por qué lo digo? Pues hay algunas tablas que también traen a un lado los pares de polos. Significa que esta tabla donde dice 2, el número de polos igual a 2, si aquí estuviese la otra columna de pares de polos, diría un par de polos. Aquí diría en 4, 2 pares de polos. En 6 diría 3 pares de polos. Y así sucesivamente. Entonces, para nosotros saber a qué velocidad debe de girar nuestra máquina, o es decir, el rotor de nuestra máquina, si nosotros tenemos un generador de 2 polos, debe de girar a 3600 RPM. Si tenemos uno de 4, pues a 1800, uno de 6 a 1200, uno de 8 a 900 y así sucesivamente. Si ustedes ven la tendencia de la tabla, a menor número de polos, mayor velocidad, y a mayor número de polos, menor velocidad. Es por eso que en lo que hablábamos antes del rotor de polos salientes, o bien el rotor liso o cilíndrico, mirábamos nosotros que entre menos polos tenga puede girar a mayores velocidades, y los que tienen más polos pueden girar a menores velocidades. Vemos nosotros también algo importante acá, y es la regulación de la tensión de salida del alternador AC. Eso viene muy relacionado a la fuerza electromotriz engendrada en los conductores del inducido, y es directamente proporcional al valor magnético inductor. Se regula la tensión del alternador variando dicho flujo mediante la regulación de la intensidad de alimentación del devanado inductor, es decir, la intensidad de excitación.
esa intensidad de excitación está siendo variada acá. Vamos a retroceder en las presentaciones. Acá ven, esta es la intensidad, o la fuente, mejor dicho, que me va a entregar una intensidad de excitación que circulará por el devanado del rotor. Bueno, ¿quién se encarga de eso? Pues la excitatriz, ¿sí? La excitatriz pues se encargará de regular esa tensión que nos entregará a nosotros nuestro generador. Tenemos varios tipos de excitatriz, como ustedes pueden ver acá. Tenemos el excitación independiente, pues que necesita de escobillas y anillos rozantes, como el que ustedes ven al principio de la presentación. Acá ven los dos anillos rozantes y ven la fuente de alimentación DC. Pero también tenemos otros medios. Tenemos este, por ejemplo, que es la excitación mediante un generador DC acoplado al eje del generador AC. Vean que al mismo tiempo que está girando nuestro generador AC, está haciendo girar un generador DC. ¿Cuál? Pues puede ser cualquiera de los que vimos en el curso anterior de generadores DC. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues generando voltaje DC y a su vez entregando corriente DC a el rotor del generador AC. Vemos la excitatriz piloto. En este caso de la excitatriz piloto, nosotros vemos dos generadores que a su vez alimentan a un dínamo excitatriz, ¿sí? Y ambos están acoplados, como ustedes pueden ver acá con las líneas punteadas, al eje del generador o alternador. Lo que nosotros podríamos decir de este tipo de excitatriz es que mejora la regulación de tensión con tiempos de actuación muy cortos. También tenemos la excitatriz auxiliar, que está acoplado también mecánicamente al eje del rotor o al eje del generador. Nosotros podemos decir que en este caso el diagrama pues representa acá atrás, como ustedes ven, a otro generador AC que está generando voltaje DC, que a su vez está siendo rectificado y está siendo entregado al rotor del generador principal. También nosotros tenemos acá el de autoexcitación. Ustedes pueden verlo, pues nosotros tomamos voltaje de la salida del generador, la rectificamos y la volvemos a llevar al rotor del generador. Tenemos también pérdidas en el generador AC. Son pérdidas de las cuales estaremos discutiendo en la siguiente sesión, pero vamos a mencionar de manera rápida lo que dice acá los incisos del 1 al 4. Tenemos pérdidas mecánicas que se dan por rozamiento y ventilación, pérdidas en el cobre de rotor, es decir, el calentamiento de los conductores, pérdidas en el hierro, que son por histéresis o corrientes parásitas, pérdidas en el cobre del estator, que también es calentamiento en los conductores. Bueno, dicho todo esto, pues pasaremos ya a la práctica para que ustedes puedan verla. Acá ustedes al lado derecho tenemos un PDF, ¿sí?, en el cual pues están los pasos a seguir para realizar la práctica, con la cual obtendremos nosotros la curva característica del generador en vacío. Para eso pues nos vamos a auxiliar también de nuestro simulador, el cual hemos estado utilizando todo este tiempo. Vamos a realizar nuestro circuito. Para eso pues ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros un motor alternador síncrono,
necesitamos también una fuente de alimentación. Necesitamos el dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes y necesitamos un interfaz de medición. Bueno, vamos a utilizar ya algunos de las personas que han visto los otros videos me han preguntado cómo se utiliza y esta vez lo utilizaremos. Bueno, lo primero, pues como ya es sabido por todos ustedes, debemos de colocar nuestra faja tanto en el primotor como el generador. En este caso, este dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes será nuestro primotor y este es nuestro generador. Bueno, procedemos entonces a cablearlo. Como recordarán, pues podemos nosotros ir modificando por completo nuestros colores de bananas. Entonces vamos a empezar con las que tiene ya por defecto. ¿Y qué vamos a empezar haciendo? Vamos a arrancar este generador esta vez con una conexión estrella y vamos a tomar la medición de la salida del voltaje de este generador. Para eso vamos a tomar la medida fase. Como ustedes lo están viendo acá. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora lo que nos queda es también el poder nosotros colocar nuestra corriente de excitación. Esa la tomaremos de acá. La estaremos midiendo también para saber cómo es que está variando. ¿Qué más necesitamos? Pues únicamente esto. Ahora necesitamos únicamente venir y energizar nuestra interfaz de adquisición de datos. Vamos a arrancar nuestro equipo. Como ustedes ven, vamos a hacer más grande. Ahí estamos. Bueno, ahora acá en función, cada vez que ustedes lo oprimen, si ustedes ven acá abajo, él va cambiando la función. Vean. Por el momento vamos a usar nosotros el motor de impulsión, que es el que nosotros queremos utilizar ahorita. Se lo vamos a encontrar. Aquí está el motor de impulsión. Y vamos a hacer que nuestro generador llegue a la velocidad de sincronismo deseada. ¿Cómo nosotros sabemos qué velocidad debemos de colocar? Para eso vamos acá a la figura de este alternador síncrono y vemos que en realidad nosotros nos vamos a guiar por el número de polos. Por una razón, ya tenemos nosotros la frecuencia a la que trabajamos, que es 60 Hz. Si vamos nosotros por un breve momento a esta tabla de nuevo, ustedes ven que nuestro generador, ¿cuántos polos tiene? Tenemos 2, 4. Es decir, 4 polos, 60 Hz. Nuestro generador debe de girar a 1800 RPM. Bueno, entonces lo vamos a llegar hasta las 1800. La ventaja de usar este equipo en vez de usar la fuente es que es un poco más fácil el poder llegar nosotros a las 1800 o al número de revoluciones que queramos llegar. Ahí está, vean, 1800 revoluciones. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Y necesitamos ahora empezar nosotros a realizar las mediciones. Vamos a arrancar el equipo. Acá donde dice marcha y paro, pues ustedes oprimen y él empezará ya a girar hasta que llegue a las 1800. Si no llega, pues nosotros empezamos de nuevo a variarlo. Hasta poder llegar a las 1800 RPM. Algo que nosotros debemos de
de conocer es cuál es el fin o por qué nosotros necesitamos hacer esta prueba en vacío del generador síncrono. Ya que esto está así, pues vamos a activar nosotros los equipos de medición que estaremos utilizando. Déjenme adecuar un poco más las pantallas. Bueno, y vamos a empezar por reducir un poco acá. Vamos a hacer un poco más pequeño nuestro PDF. Creo que ahí lo podemos manipular bastante bien. Vamos a reducir más nuestro simulador y lo iremos pues haciendo más grande, más pequeño conforme lo necesitemos. Necesitamos nuestro equipo de medición. En este caso necesitamos medir los 3 voltajes y la corriente. Entonces en la disposición vamos a poner 4 columnas, una sola fila. Acá lo ven ustedes. Bueno, también vamos a ver las frecuencias. Vamos a colocar 2 filas. Entonces tenemos E1, E2, E3 que representarían los voltajes de salidas del generador. En E4 vamos a medir la corriente I1 que corresponde a la corriente de excitación. Y acá vamos a medir nosotros las frecuencias. Abajo estaremos midiendo nosotros las frecuencias. Y deshabilitaremos el M10. Bueno, ya tenemos nosotros entonces acá para empezar a medir las frecuencias. También veremos nosotros nuestras ondas o la forma de onda que se genera cuando él está produciendo voltaje. Desactivaremos nosotros cada una de las salidas que corresponde a E1, E2 y E3. Cambiaremos nosotros el voltaje por división para poder visualizar de una mejor manera cada una de las ondas senoidales. Ahí estamos. Bueno, ¿qué necesitamos también traer nosotros? Pues vamos a ver los fasores de voltaje, cómo es que se comporta cada uno. Activaremos el 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. También necesitamos nuestra tabla de datos. Con esta tabla pues obtendremos todos los datos para poder graficar nosotros nuestra curva que modela el comportamiento del generador en vacío. Necesitamos nosotros entonces tener acá los siguientes datos. Necesitamos los medidores E1, E2, E3 y el medidor de la I1 y aceptar. Bueno, ya los tenemos acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de las características de un generador en vacío, nosotros decimos que en un generador síncrono trifásico, a mayor fuerza del electroimán del rotor, es decir, mayor corriente de campo, se obtendrán valores mayores de flujo magnético y de la amplitud de las tensiones inducidas en los bobinados del estator. Además, si la velocidad aumenta, es decir, la velocidad del generador está creciendo, el flujo magnético tiene una mayor variación y por tanto la amplitud de las tensiones inducidas es también mayor. Esto significa que la amplitud de las tensiones producidas por un generador síncrono trifásico es proporcional a la velocidad
con la que gira el rotor del generador y a la corriente de campo o conocida como corriente de excitación. Bueno, entonces procederemos nosotros a realizar la simulación del generador. Ya lo tenemos acá pues a 1800 revoluciones. Siempre traten de ajustarlo para que quede exactamente a 1800. Sé que cuesta un poquito, pero hay que tener un poco de paciencia. Permítanme. Lo logramos. Bueno, entonces vamos a empezar a tomar nosotros mediciones con este equipo. Como ya recordarán pues, y lo hemos practicado en todos los laboratorios que hemos realizado en este tiempo, pues para que él tome datos, oprimimos el botón de regeneración continua y él estará tomando los datos. Des en cuenta que nosotros aquí tenemos 0 voltaje, 0 corriente de excitación, 0 frecuencias. Aún él no está midiendo eso. ¿Cómo nosotros lo vamos a empezar a medir? Cuando nosotros cerremos el interruptor de la corriente de excitación. Otra cosa por acá es que el interruptor de corriente de excitación debe de estar en lo mínimo. Entonces cerramos nosotros ahora esto. Y vemos nosotros que él empezó ya a tener una medición. Lo volvemos a bajar y vemos que todo se va a cero. Ahora vemos nosotros el efecto de haber cerrado el interruptor. Se cuenta que lo mínimo a lo cual el rióstato nos permite bajar es a 0.467 amperios. Con esa corriente de excitación y girando, aquí se nos movió de nuevo esto. Vamos a regresarlo a 1800. Ya lo tenemos de nuevo a 1800 y ustedes ven que se cumple con la tabla que vimos anteriormente y decíamos nosotros que para tener 60 Hz de frecuencia, según esta tabla, teniendo 4 polos necesitamos una velocidad de 1800 y ustedes pueden ver que acá tenemos 4 polos, 1800 velocidades y tenemos los 60 Hz. Estos valores van a ir creciendo. Vamos a llegarlos nosotros a 240 para ver nosotros qué necesitamos modificar en el generador. Vamos a empezar a modificar en primer lugar nosotros la corriente de excitación, pues veíamos nosotros y hablábamos que la regulación de voltaje del generador va de una forma proporcional a la forma en la que se está regulando la corriente de excitación. Y vamos a empezar a girar. Ten en cuenta que el voltaje está empezando ya a crecer. Bien. $100, 220 voltios en los 3 medidores con una corriente de 0.765 amperios. Pero ustedes ven que la frecuencia bajó. Eso significa entonces que las RPM del motor bajaron. Y nosotros debemos de garantizar que siempre nuestro motor estará girando a velocidad constante. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues venir nosotros y volver a regular esa velocidad a los 1800. Ahí lo tenemos.
1800. Y ustedes ven que la frecuencia volvió a subir entonces a 60 Hz. Bueno, nosotros podemos ver ahora estos valores de manera gráfica. Los estaremos viendo acá en el osciloscopio. Déjenme reducir un poco esto. Acá creo que queda muy bien. Y empezaremos nosotros a tomar ya las mediciones de este equipo. Ahí está. Ustedes ven acá en el osciloscopio, vemos esta onda, ¿sí? Y acá ven la otra onda, vemos las tres ondas. Cada una de estas ondas está desfasada 180 grados entre ellas. Nosotros vamos a ver ahorita el efecto de poder variar la corriente de excitación gráficamente y la vamos nosotros a comparar con los medidores numéricos que tenemos arriba y ver qué es lo que sucede. Vamos a trabajar con una sola onda para que se nos haga más fácil verlo y no tener todas las ondas para que no se nos complique. Bueno, aquí tenemos el voltaje que está medido entre L1 y L2. Veamos qué es lo que sucede. Vamos nosotros a manipular la corriente de excitación y vamos a hacerla llegar nosotros a un valor mínimo y des en cuenta que está pasando. El voltaje cayó, la frecuencia aumentó, es decir, la frecuencia la medimos en la parte X del osciloscopio y el voltaje o la amplitud la tenemos desde la parte más alta hasta la parte más baja de la onda. Nosotros vemos ahora qué sucede si empezamos a modificar el valor. Vamos a empezar a aumentar. Vean gráficamente qué es lo que sucede. De 1.5 vamos a llevarlo hasta 1.6 y vean cómo es que se comportó la onda. Se encuentra cómo la onda empieza a crecer en la parte vertical. Esto representa que el voltaje está creciendo. Cuando la onda se empieza a juntar en la parte vertical, en la parte horizontal, significa que la frecuencia empezó a crecer. Vean ahora, vamos a llevarlo nuevamente hacia los 120 voltios que nosotros queríamos inicialmente. ¿Se dan cuenta cómo se está manteniendo la onda? No ha habido modificación en la frecuencia, dado que la modificación que se está dando pues, es mínima, que no la logramos nosotros registrar visualmente acá en el osciloscopio, pero cuando el voltaje sube o cae, sí vemos que la amplitud de la onda sí la vemos nosotros reducir o bien crecer, dependiendo si está bajando o subiendo el voltaje. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros modificamos las RPM de la máquina? Recuerden que cuando nosotros mirábamos la regulación de velocidad decíamos que esa velocidad a la cual está girando el rotor está totalmente ligada a las frecuencias o a la frecuencia que está generando la máquina, y para nosotros pues el interés es una frecuencia de 60 Hz. Vamos a reducir un poco esto. Vean qué es lo que está pasando. Pues ahora se está haciendo más grande en la parte horizontal, pero a su vez está haciéndose más pequeña también en la parte vertical, que es el voltaje que nosotros tenemos. Y es en cuenta que el voltaje ha caído. Vamos nosotros ahora a empezar a hacer más grande esto. Si ustedes ven, la corriente de excitación sigue constante y vamos a seguir aumentando. Al ir aumentando, ustedes ven que la onda se cierra en la parte horizontal, significa que está creciendo la frecuencia, y también ven que en la parte vertical la onda está creciendo, lo que significa que el voltaje está aumentando. Vamos a empezar. Vean, ahora ya estamos a casi 2000 RPM.
vamos a regresar al valor que nosotros nos interesa, que en este caso es de 1800 revoluciones. Ya nos pasamos, nos faltan 2, pasamos 4 y ahí está, 1800 revoluciones. Aquí tenemos 1800 revoluciones exactas. Entonces vemos nosotros que esta onda corresponde a los voltajes que está entregando el generador y a la frecuencia que también nos está entregando ese voltaje. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos ver la gráfica. También nosotros podemos tener un análisis fasorial de esos voltajes. Ustedes ven acá, pues tenemos los voltajes, los haremos aparecer y ahí los tienen. Acá están los 3 voltajes que nos entrega nuestro generador, pero de una forma fasorial. En el fasor E1 tenemos un voltaje RMS de 219 voltios con una frecuencia de 59.99 Hz. El voltaje 2 tenemos la fase está a menos 120, que sería de acá para acá, a 59.9 Hz, y el voltaje 3 que estaría a menos 60 a partir de el fasor de referencia. Pero nuestro interés de todo esto es la tabla, ¿verdad? Esta tablita es la que a nosotros nos interesa bastante. ¿Cómo la vamos a ir llenando? Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestro primotor a 1800 revoluciones y vamos a regresar nosotros al reóstato de nuestro generador. Bueno, entonces ¿qué haremos? Pues vamos a regresar nosotros nuestro generador a lo mínimo que dé. A lo mínimo. Y vamos a abrir el interruptor. Y vamos a tomar de ahí algunos valores. Lo vamos a subir nuevamente. Este es solo para tener la referencia que inicie en el origen la gráfica. Acá empezamos a tomar un valor. Tenemos 1.467 amperios. Vamos a subirlo a 1.5. Vamos a tomar otro valor. 1.55. Ahí podemos tomar otro valor. Y así lo vamos a ir moviendo. Ustedes, por supuesto, que al hacer la práctica, pues traten de hacerlo de 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Acá por cuestiones de tiempo pues solo lo estamos variando para que ustedes vayan viendo cómo se va a ir comportando esta gráfica. Aquí tenemos 0.59, 0.6, 0.65, 0.7, hasta que nosotros lleguemos a 220 voltios. Yo les aconsejo que tomen bastantes puntos en la tabla pues para generar la gráfica.
Vamos a llevarlo hasta acá a 220.7. Si se dan cuenta, nuestra frecuencia sigue igual. ¿Por qué? Porque nuestro generador sigue girando a 1800 revoluciones por minuto y nuestra corriente de excitatriz ahora llegó a 0.769 amperios. Bueno, de eso vamos nosotros a graficar nuestra tabla, nuestra gráfica. Nosotros pretendemos obtener esta gráfica que ustedes ven acá. Esta parte recta es la recta del entrehierro y esta parte roja, si no estoy tan mal equivocado, es la curva en vacío y es la que nosotros vamos a obtener. Sucede lo siguiente y lo vamos a explicar por qué está esta de manera lineal y por qué esta empieza a tener una breve curvatura. Bueno, entonces ¿qué haremos? Pues ya que tenemos nosotros los valores, procedemos a realizar nuestra gráfica. Acá, como ya también lo hemos hecho en varias ocasiones, pues tomamos nuestros ejes. En el eje Y vamos a colocar el voltaje 1 y en el X colocaremos nosotros. Si ustedes observan acá la gráfica, a pesar de la forma que tiene, tiende a tener esta forma. No se ve porque está de esa manera, pero si ustedes hacen una comparación, tiende a tener esta forma de la característica en vacío. Vamos a colocar nuestros valores y acá aparece. Dense en cuenta cómo es que a partir de este punto de 201 ella empezó ya a quererse curvar, vean, y conforme nosotros le podamos dar más valores, vamos a ir viendo que seguir curvando hasta obtener esta forma. Ustedes pueden graduar acá I1 en las escalas. Por ejemplo, acá pueden poner manual, pueden poner el intervalo unos 10, que el mínimo sea de 1, el máximo sea 1 y el mínimo sea 0. Veamos. Bueno, lo haremos automático. Entonces dense en cuenta que esta curva que ustedes ven acá modela esta que ustedes ven acá en rojo, ¿sí? Dense en cuenta que viene recta y en este punto ella empezó ya a inclinarse hacia el lado derecho. Vamos a explicar algo de esta curva. La vamos a colocar por acá. Vamos a decir algunas cosas o a explicar algunas cosas de esta práctica del generador en vacío. Nosotros vemos que es evidente que en estas condiciones tanto la corriente en el inducido como la potencia generada son nulas. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos ninguna carga conectada al generador. También vemos que funcionando en vacío, el único devanado por el cual circula alguna corriente es el devanado de excitación, o sea, el devanado que está montado en el rotor que está girando. ¿Qué podemos nosotros hablar también nosotros? ¿Qué más podemos decir de esta gráfica? Que nos modela cómo se está comportando este generador en vacío. Nosotros podemos ver en la gráfica que para valores de la corriente de excitación, la curva es lineal cuando la máquina no está saturada. Eso podemos nosotros ver acá, ¿sí? Nosotros vemos acá que mientras se mantenga lineal es porque la máquina no se ha saturado, como lo ven en esta gráfica de acá del manual de la práctica. Miren, en el momento donde la roja se separa hacia el lado derecho es porque ahí empezó a saturarse la máquina. Si no se saturara la máquina, la curva se mantuviera totalmente recta. También vemos nosotros entonces, según esta gráfica y esta, que para valores de corriente de excitación altos la máquina se empieza a saturar, por lo que
por lo que la fuerza electromotriz crece más lento con la corriente de excitación. Todas estas características que nosotros estamos acá simulando, pues nos las debe de entregar el fabricante del generador cuando nosotros pues hacemos la compra del mismo. Eh, Acá estaría entonces cómo se modeló la gráfica. ¿Sí? Eh, Algunos me preguntaron si esta era la única forma de poder realizar estos ensayos o simulaciones, y no. También lo podemos hacer mediante el software MATLAB. También podemos nosotros escribir un código que nos entregue a nosotros pues esta curva. También podemos utilizar nosotros otro código como es EasyLab. EasyLab es totalmente gratuito. Acá ven ustedes el código hecho, ¿sí? Para determinar el porcentaje de la regulación del alternador o del generador. Acá vemos otro código en el cual estamos determinando algunas características de la máquina. Aquí vemos la determinación de la corriente del generador y así sucesivamente. Acá también vemos un código que nos va a dar estas curvas que ustedes ven acá. Este código está hecho en MATLAB. También es otra forma en la que nosotros podemos realizar nuestra simulación del generador. No solo el generador, de hecho todo circuito eléctrico, toda máquina eléctrica la podemos modelar en algún programa como MATLAB, EasyLab o EasyLab, perdón, y nosotros así poder entender cómo se está comportando nuestro circuito o nuestra máquina. Por mis jóvenes, de mi parte fue un placer saludarlos de nuevo por este medio. Espero que pues sigan practicando bastante en este simulador. Está muy completo, nos permite tener un mejor conocimiento de cómo se comportan las máquinas eléctricas. Y de mi parte pues les deseo que pasen un buen día, que tengan un buen descanso y nos vemos en la próxima.